En una ciudad donde el concreto devora los sueños y el silencio esconde heridas antiguas, dos almas recorren caminos opuestos, hasta que un encuentro inesperado lo cambia todo. Ella carga el peso de una vida marcada por la pérdida. Él levantó murallas para no volver a sentir. Lo que comienza como una obligación, poco a poco se transforma en algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. Porque hay verdades que pueden romper lo que parecía indestructible. Y hay silencios que exigen un precio demasiado alto. Ella cuida de sus hermanas como si fueran sus hijas. Él jamás creyó en el amor, pero un secreto enterrado amenaza con destruirlo todo. Antes de descubrir el amor, tendrán que enfrentar el dolor. El amanecer apenas se asomaba por las ventanas del pequeño apartamento cuando Camila Herrera ya estaba en pie. A sus 30 años había aprendido que las horas tempranas eran sus únicas aliadas en la batalla diaria por mantener a flote lo que quedaba de su familia. Se detuvo un instante ante el espejo del pasillo, observando las marcas que el cansancio había dibujado bajo sus ojos oscuros, pero decidió ignorarlas. No había tiempo para lamentaciones. Lucía, Sofía, ya es hora, mis amores. Su voz atravesó el estrecho pasillo del apartamento en Villa Lugano, uno de los barrios más humildes de Buenos Aires, donde cada centímetro cuadrado había sido aprovechado para convertirlo en un hogar. Sofía, de 7 años, fue la primera en aparecer, con el cabello revuelto y los ojos aún nublados por el sueño. Detrás venía Lucía, de 9, más reservada, abrazando un libro desgastado que nunca abandonaba. «Un minuto más, Cami, por favor», suplicó Sofía, frotándose los ojos. Camila sonrió con ternura, mientras acariciaba el rostro de su hermana menor. «No hay minutos extra hoy, princesa. Tengo que llegar temprano al nuevo trabajo». El nuevo trabajo. Apenas pronunciar esas palabras, un nudo se formó en su estómago. Ser empleada doméstica nunca había sido su sueño, pero la vida había tomado decisiones por ella, especialmente desde aquel fatídico día en que su padre no regresó a casa. Mientras preparaba el desayuno, mate cocido y pan tostado con dulce de leche, los recuerdos volvieron a ella como fantasmas persistentes. Su madre, fallecida al dar a luz a Sofía. Su padre, atropellado en un accidente sin resolver cuando volvía de su turno nocturno en la fábrica. Y ella, convertida repentinamente en madre de sus hermanas, con apenas 22 años, sin más herramientas que su determinación. «¿Cami? ¿Estás triste?» Lucía la observaba con esa agudeza que a veces asustaba a Camila, como si la niña pudiera leer cada uno de sus pensamientos. «No, mi amor. Solo pienso en todo lo que tenemos que hacer hoy», respondió, sirviendo el mate en las tazas desportilladas, y en que debemos apurarnos para no llegar tarde. Hoy es un día importante. Mientras las niñas desayunaban, Camila revisó por 10ª vez la dirección anotada en un papel arrugado. Puerto Madero. Un mundo completamente diferente al suyo. Un universo de cristal y acero, donde personas como ella solo entraban para servir a quienes vivían entre lujos. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. ¿El señor al que vas a trabajar es bueno?, preguntó Sofía, dejando una marca de dulce de leche en su mejilla. Camila limpió con suavidad la mancha. «No lo sé, tesoro, no lo conozco aún. Espero que lo sea», murmuró Lucía. «No como la señora Méndez, que siempre gritaba». Camila sintió una punzada de dolor. Sus hermanas habían tenido que madurar demasiado rápido, aprendiendo a vivir con las ausencias
y con la realidad de una hermana mayor que pasaba la mayor parte del día limpiando casas ajenas. Una vez listas, las tres salieron del apartamento. El frío de la mañana las recibió con una bofetada de viento mientras caminaban hacia la parada del colectivo. Camila sujetaba con fuerza las manos de sus hermanas, como si temiera que también ellas pudieran desvanecerse de su vida en un parpadeo. En el trayecto hacia la escuela, Camila les recordó la rutina. Después de clases, la vecina, doña Carmen, las recogería y cuidaría hasta que ella regresara. «Pórtense bien y hagan toda la tarea», les dijo antes de despedirse con un abrazo apretado. Luego continuó sola, en un colectivo tras otro, viendo cómo los barrios se transformaban gradualmente hasta llegar a la opulencia de Puerto Madero. Los edificios altos y resplandecientes parecían observarla con desdén. Se detuvo ante uno particularmente imponente, consultó nuevamente la dirección y respiró hondo antes de entrar. «Apartamento del señor Ramírez, planta alta», anunció al portero, sintiendo cómo sus manos comenzaban a sudar. El hombre la miró de arriba a abajo, con una mezcla de indiferencia y condescendencia, antes de indicarle el ascensor. Mientras subía, Camila no podía imaginar que detrás de aquella puerta que estaba a punto de tocar no solo encontraría un nuevo trabajo, sino también al hombre que cambiaría su destino para siempre. Un hombre cuyo pasado estaba misteriosamente entrelazado con el suyo, aunque ninguno de los dos lo supiera aún. Lo que sí sabía era que pasara lo que pasara, debía mantener este trabajo. Por Lucía, por Sofía, por la promesa silenciosa que había hecho sobre la tumba de su padre. Con el corazón latiendo aceleradamente, Camila llamó a la puerta. El reloj marcaba exactamente las 6 de la mañana cuando Leandro Ramírez abrió los ojos. No necesitaba despertador. 40 años de disciplina férrea habían programado su cuerpo con la precisión de una máquina suiza. Se incorporó en la cama king size, que parecía demasiado grande para un solo hombre, contemplando a través de los ventanales de su ático la vista panorámica de Puerto Madero. El apartamento, un espacio de líneas elegantes y minimalistas, dominado por tonos grises y negros, era el reflejo perfecto de su dueño. Ordenado, frío, impecable, sin fotografías familiares, sin recuerdos, sin nada que delatara vulnerabilidad, como si todo hubiera sido dispuesto para crear una fortaleza contra cualquier sentimiento. Su rutina matutina transcurrió con la eficiencia habitual. 40 minutos de ejercicio en su gimnasio privado. Ducha exactamente a 18 grados. Traje oscuro perfectamente cortado a medida. Mientras se afeitaba, observó su rostro en el espejo. Facciones duras, ojos oscuros que rara vez sonreían, algunas canas prematuras en las sienes que, lejos de restarle atractivo, añadían un aire de autoridad a su presencia. A las 7:30, el desayuno servido por su cocinero personal. Café negro sin azúcar, tostadas integrales, huevos y frutas, todo en su lugar exacto, como siempre. Sin embargo, hoy había un cambio en la rutina. Martínez, su ama de llaves durante los últimos 5 años, se había jubilado. Hoy llegaría su reemplazo. «La agencia dice que es eficiente, señor», había informado su asistente el día anterior. Leandro apenas había asentido. No le interesaban los detalles personales de quienes trabajaban para él. Solo exigía perfección, puntualidad y, sobre todo, discreción. Su vida privada, o más bien la ausencia de una verdadera vida personal, era territorio vedado. A las 8:15,
Mientras revisaba los informes del último trimestre de su cadena hotelera, el intercomunicador sonó. «Señor Ramírez, la nueva empleada doméstica está aquí. Que pase», respondió secamente, sin levantar la vista de los documentos. El sonido de pasos vacilantes le hizo finalmente alzar la mirada. Frente a él, una mujer joven de cabello oscuro recogido en una coleta sencilla, lo observaba con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sus ropas, aunque limpias y cuidadas, delataban una sencillez que contrastaba dramáticamente con el lujo que la rodeaba. «Buenos días, señor Ramírez. Soy Camila Herrera», se presentó ella con una voz más firme de lo que su apariencia sugería. Leandro la estudió con la misma frialdad analítica con la que evaluaba todo en su vida. «La puntualidad es fundamental en esta casa, señorita Herrera. Martínez le habrá dejado las instrucciones detalladas de sus funciones». «Sí, señor. Las he revisado completamente». «Bien. No me gustan las preguntas innecesarias ni las interrupciones», continuó él volviendo a sus documentos como si la conversación hubiera finalizado, pero algo le hizo volver a mirarla. Quizás fue la manera en que ella permaneció de pie, sin moverse, o tal vez algo indescifrable en su mirada. Por un segundo, un recuerdo fugaz atravesó la mente de Leandro. Su madre alejándose, dejándolo atrás a los 8 años, prometiendo volver. Una promesa jamás cumplida que había cerrado su corazón para siempre. «¿Necesita algo más, señor?», preguntó Camila, interrumpiendo sus pensamientos. «No», respondió secamente. «Puede comenzar con sus tareas». Mientras la observaba salir de su estudio, Leandro sintió una extraña incomodidad. Algo en aquella mujer, quizás la dignidad con que soportaba su evidente diferencia social, o la determinación que brillaba en sus ojos, había provocado una fisura minúscula en la coraza perfectamente construida durante décadas. Sacudió la cabeza, deshaciéndose de esa sensación molesta. Las personas eran, en su experiencia, decepcionantes o utilitarias. Nada más. Y aquella mujer, como todos los que lo rodeaban, solo cumplía una función en el engranaje perfectamente aceitado de su vida. El día transcurrió con la normalidad de siempre en la oficina central de su imperio hotelero. Reuniones ejecutivas, decisiones tomadas con frialdad matemática, empleados que lo miraban con una mezcla de respeto y temor. Leandro Ramírez, el CEO implacable, el hombre que había transformado una empresa mediana en un gigante internacional. El mismo que jamás dudaba, que nunca mostraba emociones. Al regresar al apartamento esa noche, notó algo diferente. Un aroma que no correspondía a la esterilidad habitual del lugar. Las superficies brillaban con un lustre distinto, y había un orden que, aunque igualmente perfecto, tenía algo más humano. «¿Necesita algo más antes de que me retire, señor?», la voz de Camila lo sobresaltó levemente. «No», respondió automáticamente, pero luego añadió. «Todo está aceptable». Ella simplemente asintió y se dirigió hacia la puerta. Leandro observó su espalda recta, su caminar decidido a pesar del evidente cansancio. «Señorita Herrera», la llamó, sorprendiéndose a sí mismo. Cuando ella se volvió, las palabras salieron casi sin pensarlas. «Mañana a la misma hora». Una vez solo, Leandro se sirvió un whisky y contempló las luces de la ciudad desde su ventanal. El silencio absoluto que tanto había valorado durante años, de pronto, le pareció extrañamente vacío. 2 semanas habían pasado desde que Camila comenzó a trabajar en el ático de Puerto Madero. 14 días de miradas esquivas, de indicaciones precisas y de un silencio que pesaba como plomo entre ella y su empleador. 14 noches regresando exhausta a casa, pero con la satisfacción de poder pagar el alquiler atrasado
y llenar la nevera para sus hermanas. Aquella mañana de jueves, mientras limpiaba meticulosamente el estudio de Leandro, el teléfono de Camila vibró en su bolsillo. Era el horario de su descanso, el único momento del día en que se permitía contactar con sus hermanas. «Cami, mira mi dibujo». La voz entusiasta de Sofía resonó a través de la videollamada. La niña sostenía frente a la cámara un papel colorido donde había dibujado lo que parecía ser una familia. 3 figuras de diferentes tamaños, tomadas de la mano. «Es precioso, mi amor», respondió Camila, sintiendo cómo el cansancio se evaporaba ante la sonrisa de su hermana. «¿Y tú, Lucía? ¿Cómo va el proyecto de ciencias?» «Bien», contestó la mayor, con su habitual seriedad. «La maestra dice que podría ganar el primer premio, pero necesito más materiales». Camila sintió un nudo en la garganta. Siempre era así. Cada logro de sus hermanas venía acompañado de necesidades que ella luchaba por satisfacer. «Encontraremos la manera, te lo prometo», aseguró, ignorando el cálculo mental de sus escasos ahorros. Lo que Camila no sabía era que, desde el umbral de la puerta entreabierta, Leandro observaba silenciosamente la escena. Había regresado antes de la oficina para recoger unos documentos olvidados, y el sonido de una voz infantil había captado su atención. Algo en la expresión de Camila, mientras hablaba con las niñas, lo detuvo en seco. La máscara de eficiencia profesional que ella mantenía ante él se había transformado en una ternura radiante, en una luz que suavizaba sus facciones y la hacía parecer más joven, más vulnerable y, paradójicamente, más fuerte. «Debo colgar ahora, tesoros. Pórtense bien con doña Carmen. Las veré en la noche», se despidió Camila, enviando besos virtuales antes de finalizar la llamada. Cuando se giró para continuar con su trabajo, se sobresaltó al encontrar a Leandro en la puerta. Sus mejillas se encendieron temiendo haber sido sorprendida en un momento de descuido. «Señor Ramírez, disculpe, estaba en mi descanso y necesitaba». «¿Son sus hijas?». La pregunta de Leandro la interrumpió, sorprendiéndola tanto por su contenido como por el tono, desprovisto de la frialdad habitual. «No, son mis hermanas», respondió ella, guardando rápidamente el teléfono. «Mis padres fallecieron. Yo las cuido». Algo imperceptible cambió en la expresión de Leandro. Un destello que podría haber sido reconocimiento, o quizás una emoción más compleja, cruzó por sus ojos oscuros. «Entiendo», dijo simplemente, dirigiéndose a su escritorio, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Pero había ocurrido, y durante el resto del día, la imagen de Camila hablando con sus hermanas persiguió a Leandro. Esa noche, mientras revisaba informes financieros en su sofá de cuero italiano, su mirada se desvió hacia un rincón del estudio donde Camila había dejado, sin saberlo, el teléfono sobre la mesa. Junto a él, un papel colorido. Con curiosidad inusual en él, Leandro se acercó y lo tomó. Era un dibujo infantil, 3 figuras sonrientes bajo un sol amarillo brillante. Al dorso, una inscripción torpe. «Para Cami, de Sofía. Te extrañamos». Algo se removió en el interior de Leandro, algo que había mantenido sepultado durante décadas. El recuerdo de él mismo a los 8 años, dibujando obsesivamente a una madre que nunca regresó, esperando junto a la ventana, día tras día. A la mañana siguiente, Camila llegó puntualmente, agitada tras dejar a sus hermanas en la escuela y tomar 2 colectivos abarrotados. «Buenos días, señor Ramírez», saludó como siempre, esperando las instrucciones del día. Para su sorpresa, Leandro respondió al saludo mirándola directamente a los ojos, algo que rara vez hacía. «Buenos días, señorita Herrera». Una pausa. Su trabajo ha sido satisfactorio estas semanas. Camila parpadeó, desconcertada por este inesperado reconocimiento.
Gracias, señor. He notado que tiene un compromiso excepcional, continuó él, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Con su trabajo y con sus hermanas. Es admirable. La palabra quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de un significado que ninguno de los dos comprendía completamente aún. Camila sintió que sus mejillas se encendían bajo aquella mirada intensa que, por primera vez, parecía verla realmente. «Hago lo que cualquiera haría en mi lugar», respondió con una sencillez que, sin saberlo, desarmó aún más las defensas de Leandro. Él asintió levemente, como si estuviera considerando algo importante. «Habrá un pequeño ajuste en su salario a partir de este mes. Su desempeño lo justifica». Antes de que ella pudiera responder, él ya había regresado a su habitual frialdad profesional, dando por terminada la conversación. Pero algo había cambiado sutilmente en el aire que los rodeaba, como si una primera fisura hubiera aparecido en el muro invisible que los separaba. Esa tarde, mientras Leandro observaba desde la ventana de su oficina el río plateado que daba nombre al barrio, tomó su teléfono y llamó a su asistente. «Necesito que compres algo», dijo con voz pausada. «Un kit de ciencias para niños. El mejor que encuentres». Lo que Leandro no podía saber era que aquel pequeño gesto, nacido de un impulso que ni él mismo comprendía, sería el primero de muchos que transformarían irrevocablemente su destino y el de Camila. Pero ¿será que el corazón de Leandro está realmente listo para amar? El kit de ciencias llegó misteriosamente a la puerta del pequeño apartamento de Villa Lugano 3 días después. Una caja impresionante con microscopio, diapositivas, químicos seguros y un manual extenso. No había remitente, solo una nota escrita a mano que decía, para Lucía, sigue explorando. «¡Cami! ¡Mira lo que ha llegado!» La voz de Lucía vibraba con una emoción poco habitual en ella. Sus ojos brillaban mientras desempacaba cada componente con reverencia, como si estuviera ante un tesoro invaluable. Camila observaba perpleja el regalo, calculando mentalmente su costo. Seguramente equivalía a un mes entero de su salario. «¿Quién lo habrá enviado?», preguntó genuinamente desconcertada. Sofía, con la intuición propia de los niños, sonrió. «Tal vez fue un ángel. La maestra dice que los ángeles a veces toman forma humana». Camila acarició el cabello de su hermana menor, pero su mente trabajaba aceleradamente. ¿La vecina? Imposible. Apenas podía mantenerse ella misma. ¿Alguna organización benéfica? No había solicitado ninguna ayuda. ¿La escuela? Difícilmente tendrían recursos para algo así. Durante toda la semana, la pregunta la acompañó mientras limpiaba meticulosamente el apartamento de Leandro, preparaba su comida, planchaba sus camisas perfectas y lo observaba. ¿Por qué algo había cambiado en él desde aquella conversación? Pequeños detalles imperceptibles para cualquiera, pero no para ella, que había aprendido a leer los ambientes para sobrevivir. Una mirada que se detenía un segundo más, una pregunta ocasional sobre su día, un gracias murmurado cuando le servía el café. El viernes por la tarde, mientras organizaba los libros del estudio siguiendo el sistema meticuloso que él exigía. Camila encontró un papel doblado que había caído detrás del escritorio. Al abrirlo, su corazón dio un vuelco. Era el dibujo de Sofía, el mismo que había desaparecido de su bolso días atrás y que había buscado desesperadamente, sabiendo cuánto significaría para su hermana haberlo perdido. La comprensión la golpeó con la fuerza de una revelación. Solo había una explicación posible para el regalo y para el dibujo desaparecido. Esa misma tarde, cuando Leandro regresó temprano de la oficina, encontró a Camila esperándolo en el vestíbulo, con una determinación inusual en su mirada. «Fue usted», dijo simplemente, sin preámbulos.
No era una pregunta. Leandro la miró fijamente. Su rostro, una máscara impenetrable. Pero algo delató su sorpresa. Un leve parpadeo. Un cambio casi imperceptible en su postura. «No sé de qué habla, señorita Herrera», respondió, quitándose el abrigo con movimientos estudiadamente lentos. «El kit de ciencias para Lucía», insistió ella, sin dejarse intimidar por primera vez. «Y tiene el dibujo de Sofía. Lo encontré en su estudio». Un silencio tenso se extendió entre ellos. Finalmente, Leandro suspiró, como si algo dentro de él cediera. «Tu hermana tiene talento», dijo, evitando la pregunta directa. «Y la ciencia es importante. Es una inversión en su futuro, nada más». «¿Por qué?». La pregunta de Camila flotó en el aire, cargada de un significado que iba más allá de un simple regalo. «¿Por qué interesarse en mis hermanas?». Leandro se acercó a la ventana, dándole la espalda. Su silueta recortada contra las luces de la ciudad parecía repentinamente vulnerable. «Cuando era niño nadie se interesó», dijo con voz tan baja que Camila tuvo que acercarse para escucharlo. «Mi madre se fue. Mi padre estaba ausente. Incluso cuando estaba presente». Se volvió a mirarla, y por primera vez desde que lo conocía, Camila vio algo diferente en aquellos ojos oscuros. Un destello de humanidad que contradecía todo lo que hasta ahora había percibido en él. «Lo que haces por tus hermanas», continuó, eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Renunciar a todo por ellas. Es extraordinario. Merece ser reconocido». Camila sintió que sus mejillas se encendían bajo aquella mirada tan intensa, tan diferente a la frialdad habitual. «No hago nada extraordinario», respondió con sencillez. «Las amo». «Es todo», repitió él, como si aquellas dos palabras contuvieran un enigma indescifrable. Un silencio diferente se instaló entre ellos, cargado de algo nuevo e indefinible. No era la distancia entre empleador y empleada, ni la tensión entre dos mundos opuestos. Era algo más primitivo, más humano, un reconocimiento. «Gracias», dijo finalmente Camila, con voz apenas audible. «Lucía, nunca había estado tan feliz». «No me lo agradezcas», respondió él recuperando parte de su compostura habitual. «Y preferiría que quedara entre nosotros». Ella asintió, comprendiendo instintivamente aquella necesidad de mantener las apariencias, de preservar la imagen de hombre insensible que había cultivado durante años. Pero ya era tarde. Camila había vislumbrado algo más bajo esa superficie, y la visión la había dejado inexplicablemente conmovida. Los días siguientes transcurrieron en una nueva dinámica implícita. Cuando Camila llegaba, Leandro preguntaba casualmente: «¿Cómo están tus hermanas hoy?». Y ella respondía brevemente, compartiendo pequeños fragmentos. El experimento de Lucía, el nuevo dibujo de Sofía. Una tarde, Leandro dejó, olvidada, una carpeta sobre la mesa. Dentro había folletos de una prestigiosa escuela primaria con programa de becas. Una invitación silenciosa que Camila comprendió inmediatamente. Lo que ninguno de los dos sospechaba era que aquellos pequeños gestos, aquellas palabras cuidadosamente medidas, estaban construyendo un puente invisible sobre el abismo que los separaba. Un puente frágil pero constante, que sin saberlo, ambos comenzaban a cruzar. Camila no sabía que, mientras ella descubría la humanidad tras la fachada implacable de Leandro, él experimentaba algo igualmente perturbador. Por primera vez en décadas, las murallas que había construido alrededor de su corazón mostraban grietas, pequeñas, casi imperceptibles, pero innegables, y todo por un dibujo infantil, con 3 figuras sonrientes bajo un sol brillante. Camila no imagina que el pasado de Leandro está más cerca del suyo de lo que piensa. Aquella mañana de viernes,
El destino decidió intervenir con una de esas pequeñas casualidades que, vistas en retrospectiva, cambian el curso de las vidas. Camila recibió una llamada apenas había comenzado su jornada en el apartamento de Leandro. «Señora Herrera», la voz de la directora sonaba preocupada al otro lado de la línea. «Sofía tiene fiebre. Necesitamos que venga a buscarla lo antes posible». El corazón de Camila dio un vuelco. Su mente comenzó a calcular frenéticamente. Perdería el trabajo de la tarde en la casa de los González. Tendría que pedir permiso a Leandro. Doña Carmen estaba de viaje esta semana. «Estaré allí en 40 minutos», respondió con la voz estrangulada por la preocupación. Con manos temblorosas, guardó el teléfono y se dirigió al estudio de Leandro, donde él revisaba unos documentos con su habitual concentración absoluta. Se detuvo en el umbral, dudando, consciente de que estaba a punto de cruzar otra frontera invisible en su relación profesional. «Señor Ramírez», comenzó, su voz más débil de lo que hubiera deseado. «Tengo una emergencia familiar. Mi hermana pequeña está enferma en la escuela y debo recogerla. Volveré lo antes posible para completar». Leandro levantó la vista de sus papeles, observándola con una intensidad que la hizo enmudecer. Por un momento, Camila temió ver aparecer nuevamente al hombre frío e inflexible de los primeros días. «¿Es grave?». La pregunta la sorprendió, tanto por su contenido como por el tono de genuina preocupación. «¿Tiene fiebre?». «La directora dice que no es muy alta, pero necesitan que la recoja». Leandro asintió levemente. «Por supuesto». «Vaya, gracias. Intentaré volver», comenzó Camila, pero él la interrumpió con un gesto. «No será necesario. Ocúpese de su hermana». Camila asintió agradecida y se dispuso a marcharse, pero antes de llegar a la puerta, la voz de Leandro la detuvo. «Espere». Se levantó de su escritorio y tomó su teléfono. «Carrasco, necesito el auto en 5 minutos. Y cancela mis reuniones hasta el mediodía». Camila lo miró atónita mientras él se ponía la chaqueta, con movimientos precisos. «No entiendo». «La llevaré», explicó él con naturalidad, como si fuera la solución más obvia del mundo. «Será más rápido que el transporte público». Lo que sucedió en las siguientes horas alteró definitivamente el delicado equilibrio entre ellos. El viaje en el lujoso coche con chofer transcurrió mayormente en silencio, pero no era el silencio incómodo de los primeros días. Era un silencio cargado de algo nuevo, una complicidad callada que ambos percibían sin atreverse a nombrar. En la escuela, los ojos de Sofía se iluminaron con fiebre y sorpresa al ver a su hermana acompañada por un desconocido elegante. «¿Quién es él?», susurró cuando Leandro se alejó para hablar con la directora. «Es mi jefe», respondió Camila, sorprendida por la facilidad con que Leandro había tomado el control de la situación, hablando con la directora y el médico escolar, con la misma autoridad que empleaba en las salas de juntas. Para mayor asombro de Camila, cuando salieron de la escuela, Leandro dio una dirección al chofer que no eran ni la suya ni la de Camila. «¿A dónde vamos?», les preguntó ella, mientras Sofía apoyaba la cabeza febril en su regazo. «Al pediatra de mi sobrina», explicó él. «Es el mejor de Buenos Aires. La consulta fue breve y tranquilizadora. Un simple resfriado. Nada grave». Pero al salir, surgió otro problema. Lucía saldría de la escuela en 1 hora y no había nadie para recogerla. «Podemos pasar por ella», sugirió Leandro con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo que un poderoso CEO alterara su agenda por las hermanas de su empleada doméstica. Y así fue como, en un giro que ninguno de los dos habría imaginado esa mañana, Leandro Ramírez terminó en su elegante apartamento de Puerto Madero, con una niña febril dormitando en su sofá italiano y otra observando fascinada la vista panorámica desde el ventanal. «Tu casa es como un castillo en el cielo», dijo Lucía con los ojos brillantes de admiración. «¿Puedo ver tus libros?».
Camila abrió la boca para reprenderla, pero Leandro asintió solemnemente. La biblioteca está por allí. Puedes ver los que quieras, siempre que los trates con cuidado. Mientras Lucía se perdía entre los estantes, Camila preparaba una sopa para Sofía en la cocina, que hasta ese momento solo había usado para servir a Leandro. La situación era tan surrealista que casi le provocaba vértigo. Pero lo más desconcertante de todo era Leandro mismo. El hombre rígido e impenetrable que había conocido semanas atrás parecía haber sido reemplazado por alguien diferente, un hombre que escuchaba con genuino interés las explicaciones de Lucía sobre su proyecto de ciencias, que comprobaba la temperatura de Sofía con una mezcla de torpeza y ternura, que por primera vez en semanas, quizás años, había permitido que el caos infantil invadiera su perfectamente ordenado universo. «Nunca me contaste qué pasó con tus padres», dijo él inesperadamente, cuando las niñas finalmente se habían dormido. Sofía en el sofá y Lucía acurrucada en una butaca con un libro de astronomía en el regazo. Camila, sentada junto a Sofía, levantó la mirada sorprendida. La pregunta había sido formulada con una delicadeza inusual, casi tímida, tan diferente al tono autoritario que solía emplear. «Mi madre murió dando a luz a Sofía», respondió después de un momento. «Mi padre, un accidente de tráfico hace 3 años, un conductor que se dio a la fuga». Algo sombrío cruzó por los ojos de Leandro, una emoción que Camila no supo identificar. «Lo siento», dijo simplemente, pero había una intensidad en su voz que hizo que esas 2 palabras parecieran contener mucho más. «Las niñas son mi vida ahora», continuó ella, acariciando el cabello de Sofía. «Todo lo que hago, lo hago por ellas». Leandro la observó en silencio, con una expresión que Camila nunca había visto en él. Una mezcla de admiración y algo más profundo, más inquietante. «Eres extraordinaria, Camila Herrera», dijo finalmente, usando por primera vez su nombre de pila. Y fue en ese preciso instante, con el sol del atardecer filtrándose por los ventanales, con las niñas dormidas entre ellos como un puente entre 2 mundos, cuando algo cambió definitivamente. Una corriente invisible, cargada de posibilidades, comenzó a fluir entre ellos, conectándolos de una manera que ninguno de los 2 había anticipado ni estaba preparado para enfrentar. Aquella noche, algo mudó entre ellos, y no había más vuelta atrás. Durante las semanas siguientes, el apartamento de Leandro se transformó. No fueron cambios físicos, los muebles seguían en su lugar perfecto, las paredes continuaban en su sobriedad cromática, sino algo más sutil y profundo. El aire parecía menos denso, la luz más cálida, el silencio menos opresivo. Todo comenzó con pequeñas modificaciones en la rutina. Leandro empezó a regresar más temprano de la oficina. «Puedo terminar esto en casa», explicaba casualmente, aunque Camila notaba cómo su mirada se dirigía inevitablemente hacia la cocina donde ella preparaba la cena antes de marcharse. Una noche, mientras Camila recogía sus cosas para irse, Leandro apareció en el umbral de la cocina, con expresión indescifrable. «¿Cómo está Sofía?», preguntó, como si continuara una conversación interrumpida. «Mucho mejor, gracias. La medicina funcionó perfectamente». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, un silencio que ya no necesitaba ser llenado con palabras vacías. «Me alegro», dijo finalmente, y luego añadió con voz ligeramente vacilante. «Preparé pasta. Hay suficiente para 2». La invitación fue tan inesperada que Camila tardó un momento en procesarla. No era simplemente su jefe invitándola a cenar. Era Leandro Ramírez, el hombre que comía solo desde hacía años, abriendo una puerta que hasta ahora había permanecido herméticamente cerrada. «No quisiera molestar», respondió por reflejo. «No es molestia, es pasta». La sencillez de aquellas palabras,
La vulnerabilidad apenas disimulada tras ellas hizo que Camila asintiera. De acuerdo, gracias. La cena fue servida en la terraza, bajo un cielo estrellado que se desplegaba como un manto de terciopelo negro sobre Buenos Aires. Al principio, la conversación fluyó con cautela, limitándose a temas seguros: el clima, las niñas, algunas anécdotas laborales. Pero algo cambió cuando Leandro le sirvió una copa de vino. Quizás fue el efecto relajante del alcohol, o tal vez la intimidad que creaba la noche. Pero gradualmente sus palabras comenzaron a fluir desde lugares más profundos. A veces pienso que mi vida es exactamente como este apartamento, confesó Leandro, observando la ciudad iluminada a sus pies, perfectamente ordenada, impecable y completamente vacía. No tiene por qué ser así, respondió Camila, sorprendiéndose de su propia audacia. Usted podría. Tuteémonos, por favor, la interrumpió él con una sonrisa que suavizaba sus facciones habitualmente severas, al menos durante esta cena. No tiene por qué ser así, repitió ella, adaptándose al tuteo con cierta torpeza. Podrías cambiar las cosas. ¿Cómo lo hiciste tú? La pregunta venía cargada de genuina curiosidad. Perdiste a tus padres, y sin embargo, creaste algo hermoso con tus hermanas. Camila meditó un momento, contemplando el líquido rubí en su copa. No fue una elección. El amor nunca lo es. Simplemente sucede, y luego actúas en consecuencia. El amor, repitió él, como si probara el sabor de una palabra en un idioma extranjero. Mi madre nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Mi padre se refugió en el trabajo y el alcohol. El mensaje fue bastante claro. El amor es temporal, no es confiable. La confesión quedó suspendida entre ellos como un objeto frágil. Camila sintió el impulso de extender su mano y tocarla de él, que descansaba sobre la mesa. Dudó, consciente de todas las barreras que seguían separándolos. Pero, finalmente, en un gesto que contenía más valentía de la que ella misma reconocía, posó suavemente sus dedos sobre los de él. Lo siento, dijo simplemente. Leandro observó sus manos unidas con una expresión indescifrable. Luego, lentamente, giró la suya hasta entrelazar sus dedos con los de Camila. El contacto, cálido e inesperadamente natural, envió una corriente eléctrica por la espina dorsal de ambos. ¿Por qué te importa?, preguntó él, su voz apenas un susurro. ¿Por qué te importa a un hombre que hasta hace poco te trataba como a una empleada más? La pregunta flotó en el aire nocturno, mientras sus ojos se encontraban en un reconocimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Camila sabía que su respuesta alteraría irrevocablemente el frágil equilibrio entre ellos. «Porque he visto quién eres realmente», respondió finalmente, con una sencillez que desarmaba por su honestidad. Detrás de todas esas paredes que has construido, y esa persona merece ser vista, merece ser conocida. El tiempo pareció detenerse. La distancia entre ellos, ya disminuida por sus manos entrelazadas, se redujo aún más cuando Leandro se inclinó lentamente hacia ella. Un segundo de excitación, un momento de duda, y luego sus labios se encontraron en un beso tentativo, casi irreverente, un beso que sabía a nuevo comienzo, un beso que cambiaba todo. Aquel beso cambió todo, y nada a la vez. En los días siguientes, Camila y Leandro danzaban en una extraña coreografía de miradas robadas, roces aparentemente casuales, y conversaciones que se prolongaban mucho más de lo necesario, como si ambos, temerosos de nombrar lo que había sucedido, prefirieran habitar ese espacio intermedio donde todo era posible y nada estaba definido. Durante las mañanas, mantenían la formalidad. Ella limpiaba, preparaba el desayuno, organizaba sus documentos. Él trabajaba en su estudio,
atendía llamadas, revisaba contratos. Pero al caer la tarde, algo cambiaba. Las barreras invisibles se difuminaban y surgía una intimidad cautelosa entre ellos. ¿Te quedarías a cenar? Se convirtió en una pregunta habitual, pronunciada por Leandro, con una mezcla de autoridad y vulnerabilidad que desarmaba las defensas de Camila. Una noche, mientras compartían una botella de vino en la terraza, que ya se había convertido en su refugio, Leandro le contó sobre su infancia en una mansión fría, con un padre ausente y el fantasma de una madre que nunca regresó. Durante años esperé junto a la ventana convencido de que volvería, confesó su voz teñida de una vieja tristeza. Y luego comprendí que esperar era inútil, que solo podía confiar en mí mismo. Camila escuchaba, ofreciéndole en su silencio atento un espacio que él nunca había tenido para exponer sus heridas. Y poco a poco, con cada historia compartida, con cada risa inesperada, las murallas que Leandro había construido se iban agrietando, no derrumbándose de golpe. Eran demasiado antiguas y sólidas para eso, sino cediendo lentamente, piedra a piedra. ¿No tienes miedo?, preguntó él una noche, mientras sus dedos jugaban distraídamente con los de ella. ¿De qué? Camila lo miró genuinamente confundida. De esto. De nosotros. De lo que pueda pasar. La vulnerabilidad en su voz era tan palpable que dolía. Camila consideró la pregunta con seriedad. Sí, tenía miedo. Miedo de la diferencia abismal entre sus mundos. Miedo de las complicaciones que esta relación traería a la vida de sus hermanas. Miedo de entregar su corazón a alguien que, durante tanto tiempo, había evitado precisamente eso. Sí, respondió con honestidad, pero he aprendido que el miedo no es razón suficiente para negarse a vivir. Aquella noche cuando Leandro la besó, no fue con la cautela del primer beso. Había en sus labios una urgencia nueva, una necesidad que iba más allá del deseo físico, la necesidad de conexión, de pertenencia, de romper finalmente la soledad que lo había acompañado durante décadas. Sus manos recorrieron el rostro de Camila como si quisieran memorizar cada detalle. Ella se entregó a la caricia cerrando los ojos, permitiéndose por primera vez en años ser simplemente una mujer, no solo una hermana mayor con responsabilidades, no solo una empleada con facturas que pagar. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente, como si hubieran corrido una larga distancia o cruzado una frontera invisible. Lo siento, comenzó él, interpretando erróneamente su silencio. No debería haberme precipitado. Camila lo calló con otro beso, más suave, pero igualmente decidido. No te disculpes por algo que ambos deseamos. Esa noche, Camila regresó a su apartamento envuelta en una nube de emociones contradictorias. Alegría por la ternura recién descubierta, incertidumbre ante lo que vendría, y un temor indefinible, como si en la felicidad recién hallada acechara una sombra que aún no podía ver claramente. Sofía la recibió con un abrazo y un nuevo dibujo. 4 figuras bajo un sol brillante, 2 grandes y 2 pequeñas. Camila lo observó sintiendo un nudo en la garganta. ¿Quiénes son?, preguntó, aunque intuía la respuesta. Somos nosotras, explicó Sofía, con la sencillez de los niños. Y él, el señor de los ojos tristes que ahora sonríe. Somos una familia. Aquellas palabras pronunciadas con inocencia cayeron sobre Camila con el peso de 1000 verdades. Porque este amor naciente no era solo entre ella y Leandro. Involucraba a sus hermanas, que ya habían perdido demasiado. Involucraba mundos completamente diferentes que ahora colisionaban. Involucraba sueños y heridas y esperanzas
que iban mucho más allá de dos personas encontrándose en un apartamento de lujo. Esa noche, mientras las niñas dormían, Camila se preguntó si estaba preparada para todo lo que estaba por venir. Si su corazón, tantas veces golpeado por la vida, tendría la fortaleza para arriesgarse nuevamente. Si Leandro, con todas sus murallas y heridas antiguas, realmente podría abrirse al amor que ella ofrecía. Y más importante aún, si ese amor sería suficiente cuando la verdad, aún desconocida para ambos, finalmente saliera a la luz. La nueva campaña publicitaria para la cadena hotelera Ramírez mantenía a Leandro ocupado hasta altas horas de la noche. Una expansión ambiciosa, 3 nuevos hoteles de lujo en el Caribe y Europa que consolidarían su posición como líder indiscutible en el mercado. Sin embargo, por primera vez en su carrera, su mente no estaba completamente centrada en el trabajo. Se sorprendía a sí mismo sonriendo ante recuerdos fugaces, la risa de Camila durante la cena, la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando escuchaba con atención, el aroma de su perfume sutil que permanecía en el aire después de que ella se marchaba. ¿Estás bien, Leandro? La voz de Marcos Ferreira, su director financiero y mano derecha durante 15 años, lo devolvió a la realidad de la sala de juntas. Por supuesto, respondió con su habitual autoridad. Continúa con el informe, pero no estaba bien, y ambos lo sabían. Algo había cambiado en él. Sus empleados lo notaban. El temido CEO que nunca toleraba errores, ahora parecía más accesible, casi humano. Su asistente personal había quedado atónita cuando, después de un error en su agenda, Leandro simplemente había sonreído y dicho: «No te preocupes, estas cosas pasan». Esa tarde, mientras revisaba documentos antiguos para la auditoría anual, un nombre en un informe de 5 años atrás captó su atención. Herrera. Un expediente polvoriento sobre un accidente de tránsito. Algo en aquel apellido hizo que su corazón se acelerara con una premonición inquietante. Leandro abrió la carpeta y comenzó a leer. Con cada línea, su rostro perdía color. El accidente había ocurrido 3 años atrás. Un peatón, Eduardo Herrera, había sido atropellado fatalmente por un vehículo de la compañía. El conductor, Ricardo Vidal, entonces director de operaciones internacionales de Hoteles Ramírez, conducía ebrio y se había dado a la fuga. La empresa había encubierto el incidente, pagando sobornos a la policía para proteger a Vidal y evitar un escándalo mediático que hubiera perjudicado la salida a bolsa que se preparaba entonces. Leandro se recostó en su sillón, sintiendo como si el suelo se abriera bajo sus pies. Eduardo Herrera, el padre de Camila, el hombre cuya muerte había convertido a una joven de 27 años en madre improvisada de 2 niñas, y su empresa, su propio imperio, había sido cómplice del encubrimiento. Las implicaciones lo golpearon como un puñetazo físico. Mientras él construía su fortuna, Camila luchaba por sobrevivir, por mantener unida a su familia, por dar a sus hermanas el amor y la seguridad que necesitaban. Mientras él pagaba sobornos para proteger la reputación corporativa, ella trabajaba en 2 empleos para pagar el alquiler de un apartamento diminuto en Villa Lugano. La culpa lo atravesó como una daga. No había sido él personalmente quien autorizó el encubrimiento. Estaba en Tokio cuando sucedió, abriendo el primer hotel asiático de la cadena, pero era su empresa, su responsabilidad. En última instancia, la sangre de Eduardo Herrera manchaba también sus manos.
Y ahora, en una cruel ironía del destino, se había enamorado de la hija de aquel hombre, de la mujer cuya vida había quedado destrozada indirectamente por sus decisiones empresariales, por la cultura de impunidad que él mismo había fomentado entre sus ejecutivos. ¿Qué debo hacer?, murmuró para sí mismo, una pregunta que jamás se había permitido formular en toda su vida adulta. La respuesta llegó con una claridad devastadora. Debía corregir el error, enfrentar las consecuencias, revelar la verdad. Pero el miedo lo paralizó. Si Camila lo supiera, si descubriera que la empresa de Leandro era responsable de la muerte de su padre, todo lo que había nacido entre ellos, esa conexión inesperada y maravillosa, se destruiría instantáneamente. La perdería para siempre. Con manos temblorosas, algo inaudito en él, Leandro tomó el teléfono y marcó un número. «Necesito que vengas a mi oficina ahora mismo», ordenó a Vidal, su voz fría como el hielo, «y trae toda la documentación del caso Herrera». Las siguientes horas transcurrieron como en una pesadilla. Confrontación, negaciones. Finalmente, confesiones entre lágrimas de un hombre que había vivido 5 años atormentado por la culpa. Los nombres de todos los involucrados en el encubrimiento. «Estás despedido», dijo Leandro con una calma que contrastaba con la tormenta en su interior. «Y todos los demás implicados también lo estarán mañana. Prepararemos un paquete de indemnización para la familia Herrera. El mejor que hayas visto». Cuando Vidal se marchó, derrotado y pálido, Leandro permaneció inmóvil tras su escritorio, contemplando la ciudad iluminada más allá de los ventanales. Una ciudad donde, en algún lugar, Camila preparaba la cena para sus hermanas, completamente ajena a la verdad que acababa de descubrir. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo confesar que el imperio que había construido estaba manchado con la sangre de su padre? ¿Cómo pedirle que perdonara lo imperdonable? Y sobre todo, ¿cómo vivir consigo mismo sabiendo que cada momento de felicidad junto a ella estaba construido sobre una mentira? Los días siguientes transcurrieron en una bruma para Leandro. Externamente mantenía la compostura, dirigía reuniones, tomaba decisiones, firmaba documentos. Pero por dentro, un torbellino de culpa y miedo amenazaba con devorarlo. Cada llamada de teléfono de Camila, cada mensaje preguntando si se quedaría a cenar, era como un puñal en su conciencia. Comenzó a distanciarse, pretextando trabajo urgente, reuniones interminables. No podía mirarla a los ojos sabiendo lo que sabía, compartiendo momentos de intimidad mientras ocultaba una verdad que la destrozaría. «¿Sucede algo?», preguntó ella una tarde cuando lo encontró contemplando la ciudad desde el ventanal de su estudio, un vaso de whisky intacto en su mano. «Estás diferente». «Estoy bien», mintió él, sin volverse para mirarla. «Solo es trabajo», pero no era trabajo. Era la guerra interna que libraba consigo mismo, el debate moral que lo mantenía despierto en las noches. Por un lado, la verdad, honesta y devastadora. Por otro, el silencio, cómodo y cobarde. Mientras tanto, su plan avanzaba. Con la ayuda discreta de su abogado personal, el único en quien confiaba plenamente, preparó la purga. 10 ejecutivos fueron llamados uno a uno a su oficina y despedidos sin contemplaciones. Todos habían participado en el encubrimiento del accidente que mató al padre de Camila. Todos salieron de la torre corporativa ese día con expresiones de incredulidad y miedo. «Se están haciendo preguntas en los pasillos», le advirtió Marcos Ferreira, el único alto ejecutivo que permanecía intacto. «La junta directiva está nerviosa. Necesitan explicaciones». «Las tendrán a su debido tiempo», respondió Leandro, su voz carente de toda emoción.
En paralelo, los abogados preparaban un paquete de indemnización que incluía una suma millonaria para las hermanas Herrera, becas completas para las niñas en las mejores escuelas del país e incluso un apartamento en Palermo, uno de los mejores barrios de Buenos Aires. Es una cantidad excesiva, comentó su abogado, revisando las cifras, muy por encima de cualquier posible demanda legal que pudieran presentar. Leandro lo miró con dureza. No se trata de evitar demandas, se trata de hacer lo correcto. Y ni siquiera esto es suficiente, porque sabía que ninguna cantidad de dinero podría devolverle a Camila lo que había perdido. Ninguna indemnización podría compensar a las niñas por crecer sin su padre. Ningún apartamento lujoso podría borrar el daño causado. Una noche, después de retrasar lo inevitable durante días, Leandro finalmente decidió que debía hablar con Camila. Preparó una cena especial, o más bien, la ordenó de su restaurante favorito, y esperó su llegada con una mezcla de resolución y terror. Pero el destino tenía otros planes. A media tarde, mientras repasaba mentalmente lo que diría, cómo lo diría, su teléfono sonó. Era su abogado, con voz agitada. «Tenemos un problema. Santiago Méndez quiere hablar contigo urgentemente». Méndez, el antiguo jefe de seguridad de la empresa, otro de los despedidos. Un hombre peligroso con muchos contactos en los bajos fondos de la ciudad. Dice que si no le das una explicación y una indemnización adecuada, filtrará toda la información sobre el caso Herrera a la prensa, y especialmente a la familia de la víctima. Leandro sintió que la sangre se congelaba en sus venas. «Ponlo al teléfono». La conversación que siguió fue breve y tensa. Amenazas veladas, exigencias desmedidas. Leandro, acostumbrado a controlar cada situación, se encontró repentinamente acorralado. «No cederé ante chantajes», sentenció finalmente. «Como quieras», respondió Méndez con tranquilidad aterradora. «Pero quizás deberías preguntarle a tu nueva novia qué opina sobre que la empresa de su amante encubrió la muerte de su padre». Sería una conversación interesante, ¿no crees? El silencio que siguió fue ensordecedor. «Como sabes», comenzó Leandro, pero la risa seca de Méndez lo interrumpió. «Mi trabajo era saber cosas, Ramírez. Siempre lo fue». Cuando la llamada terminó, Leandro permaneció inmóvil, con el teléfono aún en la mano. El tiempo se agotaba. Ahora no solo debía decidir si decirle la verdad a Camila, sino cuándo y cómo, antes de que alguien más lo hiciera por él. La verdad, ese peso insoportable que había cargado durante días, ahora amenazaba con aplastarlo definitivamente y con destruir lo único verdaderamente valioso que había encontrado en toda su vida. Aquella tarde, Camila llegó al apartamento de Leandro con un nudo de preocupación en el estómago. Las últimas semanas habían sido extrañas. Él cancelaba sus cenas, respondía con monosílabos, evitaba sus miradas. La distancia que creía superada se había instalado nuevamente entre ellos. Más dolorosa ahora que había conocido la calidez de su cercanía. Mientras limpiaba el estudio, su mente divagaba buscando respuestas. ¿Se habría arrepentido de su relación? ¿Acaso la diferencia social, momentáneamente olvidada en la intimidad, había resurgido como un obstáculo insalvable? El sonido del teléfono en el despacho contiguo interrumpió sus pensamientos. La voz de Leandro, habitualmente controlada, sonaba tensa, casi quebrada. «Necesito que vengas ahora mismo, Alejandro. Es urgente». «Sí, tengo toda la documentación lista. El paquete de indemnización para la familia Herrera». Camila se quedó paralizada, con el plumero suspendido en el aire. Había escuchado bien. Su apellido. La muerte del padre de Camila. Cubrimiento. No puedo seguir ocultándoselo. El mundo se detuvo. Las palabras flotaban en el aire como cuchillos, cortando la realidad
en fragmentos imposibles de recomponer. Camila se acercó a la puerta entreabierta, el corazón martilleando en su pecho. Necesito decírselo yo mismo, antes de que Méndez lo haga. Fue un conductor de nuestra empresa. Vidal conducía ebrio. Pagamos para encubrirlo. Cada palabra era un golpe físico que la dejaba sin aliento. Su padre, el accidente que lo había arrancado de sus vidas, la huida del conductor que nunca fue identificado, todo había sido parte de una conspiración. Una conspiración de la empresa de Leandro, del hombre que había besado, del hombre en quien había comenzado a confiar. No me importa la reputación de la empresa en este momento. Lo que me importa es ella. Sin ser consciente de sus movimientos, Camila empujó la puerta. Leandro levantó la mirada, el teléfono aún en su mano, y la sangre abandonó su rostro al instante. «Te llamaré después», murmuró al teléfono, sin apartar sus ojos de ella. El silencio que siguió era tan denso que parecía tener presencia física entre ellos. Camila sentía que sus piernas cederían en cualquier momento, pero la rabia, el dolor y la traición la mantenían erguida. «¿Desde cuándo lo sabes?» Su voz sonaba ajena, como si perteneciera a otra persona. Leandro se levantó lentamente. «Camila, por favor, déjame explicarte». «¿Desde cuándo lo sabes?» El grito desgarró su garganta, liberando la furia contenida. «Una semana», respondió él, la voz apenas audible. «¿Y esperaste una semana para decírmelo?» Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Camila, lágrimas de rabia y decepción. «¿Mientras me besabas? ¿Mientras me mirabas a los ojos? ¿Mientras yo confiaba en ti?» Leandro intentó acercarse, pero ella retrocedió como si su contacto pudiera quemarla. «Quería encontrar la manera adecuada. Estaba preparando una indemnización para ti y tus hermanas». «¿Indemnización?» La palabra sonaba obscena en este contexto. «¿Crees que puedes poner un precio a la vida de mi padre? ¿A nuestro sufrimiento?» «No, por supuesto que no, pero quería hacer algo, cualquier cosa». «Podrías haber dicho la verdad», lo interrumpió ella, la voz quebrada por el llanto. «Desde el primer momento. Podrías haber sido honesto». Leandro dejó caer sus hombros, derrotado. «Tenía miedo de perderte». «¿Perderme?» Camila soltó una risa amarga, un sonido terrible que no se parecía en nada a su risa habitual. «No puedes perder lo que obtuviste con mentiras, Leandro. Nunca me tuviste realmente». Cada palabra era un puñal que se clavaba en ambos. El dolor en los ojos de Leandro era genuino, pero para Camila resultaba insuficiente, insignificante, comparado con la traición que sentía. «Tu empresa mató a mi padre», dijo, cada sílaba clara y cortante. «Y tú lo encubriste, y luego me besaste. Me hiciste creer que podía confiar en ti. No sabía que era tu padre cuando comencé a conocerte», intentó explicar, desesperado. «Y no ordené el encubrimiento. Estaba en Tokio cuando sucedió. Pero es tu empresa, tu responsabilidad». Camila recogió su bolso con manos temblorosas. «Y ahora veo quién eres realmente. No el hombre que creí descubrir detrás de las murallas. Solo alguien más que miente, que manipula, que juega con las vidas ajenas». Se dirigió hacia la puerta, las piernas apenas sosteniéndola. «Camila, por favor». La voz de Leandro estaba rota por completo. «Dame una oportunidad de explicarte todo, de compensarte de alguna manera». Ella lo miró una última vez, los ojos anegados en lágrimas. «Algunas cosas no tienen compensación, Leandro. Algunas traiciones no tienen perdón». Y con esas palabras, salió del apartamento, dejando tras de sí los fragmentos destrozados de lo que pudo haber sido. Leandro permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad, contemplando la puerta por donde Camila había desaparecido. El silencio que había quedado tras su partida tenía un peso aplastante, casi tangible. Finalmente, como si despertara de un trance,
corrió hacia el ascensor. No podía dejarla ir así, no sin intentar explicarse una última vez. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo, vio su figura alejándose hacia la calle. ¡Camila!, gritó, sin importarle las miradas sorprendidas del personal de seguridad. Jamás habían visto al imperturbable Leandro Ramírez perder la compostura de ese modo. Ella continuó caminando como si no lo hubiera escuchado, pero él la alcanzó en la acera, tomándola suavemente del brazo. «Por favor», suplicó su voz quebrada, «dame un minuto, solo uno». Camila se volvió, el rostro bañado en lágrimas, pero con una determinación férrea en la mirada. «Ya no hay nada que decir». «Te equivocas», insistió él, dejando caer su mano cuando notó su incomodidad ante el contacto. «Hay mucho que decir, que explicar». Un taxi se detuvo cerca, pero Leandro lo despidió con un gesto. En ese momento comenzó a llover, primero suavemente y luego con intensidad creciente. En segundos, ambos estaban empapados, pero ninguno hizo ademán de buscar refugio. «Despedí a todos los involucrados», dijo Leandro, el agua deslizándose por su rostro, mezclándose con lo que podrían ser lágrimas. «Estoy preparado para asumir todas las consecuencias, legales, económicas, personales, todas». «¿Y eso debería consolarme?», respondió ella, su voz apenas audible sobre el repiqueteo de la lluvia. «¿Debería sentirme mejor? Porque ahora, 3 años después, ¿finalmente harás justicia?» «No, no espero que te consuelen y que te hagas sentir mejor», admitió él, la honestidad cruda en su voz. «Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a perderlo todo, la empresa, mi reputación, todo, porque nada de eso importa si te pierdo a ti». Su vulnerabilidad desnuda, tan diferente a la fachada impenetrable que había mostrado al mundo durante décadas, desarmaría a cualquiera. Pero el dolor de Camila era demasiado reciente, demasiado profundo. «Debiste pensar en eso antes de ocultarme la verdad», dijo, cada palabra cargada de tristeza más que de rabia. «Cuando tuviste la oportunidad de ser honesto, elegiste el silencio, como todos los demás en tu empresa». Leandro cayó de rodillas en la acera mojada, un gesto impensable para el poderoso CEO, un gesto que hablaba de una desesperación que nunca había experimentado. «Tienes razón», admitió, las lágrimas ya inconfundibles en su rostro. «Fui un cobarde. Tenía tanto miedo de perderte que me aferré a una mentira. Pero te juro por lo que más quiero, que eres tú y lo que hemos construido, que no sabía nada del accidente hasta hace una semana, y que desde entonces cada minuto ha sido un infierno tratando de encontrar la manera de decírtelo». Camila lo miró, el hombre arrodillado ante ella bajo la lluvia torrencial, tan distinto del Leandro que había conocido inicialmente. Parte de ella quería creerle, aferrarse a los sentimientos que habían florecido entre ellos, pero la imagen de su padre, la idea de que durante 3 años la empresa de Leandro había ocultado la verdad, mientras ella y sus hermanas luchaban por sobrevivir. «Necesito tiempo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Necesito alejarme de ti, de todo esto». Él asintió lentamente, aceptando su decisión, aunque le destrozara el alma. Se levantó, empapado y derrotado. «Lo entiendo», dijo con voz ronca, «pero quiero que sepas algo. No me rendiré. Haré lo que sea necesario para demostrarte que mis sentimientos son reales, que el hombre que conociste, que te amó, no era una mentira». La palabra amó quedó flotando entre ellos como una promesa rota, un futuro que podría haber sido. «Adiós, Leandro», dijo Camila, dando media vuelta y alejándose bajo la lluvia. Esta vez él no la siguió. Se quedó inmóvil en la acera, viendo cómo la mujer que había cambiado su vida desaparecía en la distancia.
llevándose con ella toda la luz que había comenzado a iluminar su existencia. Las siguientes palabras de Leandro se perdieron en el sonido de la lluvia, un juramento hecho al vacío. Te encontraré de nuevo, Camila, y esta vez no habrá secretos entre nosotros. Una semana, 7 días interminables, en los que Camila apenas logró funcionar. Se movía por inercia, llevaba a las niñas a la escuela, iba a su nuevo trabajo como cajera en un supermercado. Había renunciado inmediatamente a su puesto en casa de Leandro. Preparaba comidas que apenas probaba. Sonreía con esfuerzo cuando sus hermanas necesitaban verla fuerte. Pero por dentro se desmoronaba. La traición, el dolor y lo más confuso de todo, la añoranza. Porque a pesar de la mentira, a pesar del vínculo terrible que unía a Leandro con la muerte de su padre, una parte de ella extrañaba al hombre que había conocido, al Leandro que jugaba torpemente con Sofía, que escuchaba con genuino interés las explicaciones científicas de Lucía, que la miraba a ella como si fuera un milagro inesperado en su vida ordenada. ¿Cuándo vamos a ver a Leandro otra vez?, preguntó Sofía una noche, mientras Camila trenzaba su cabello para dormir. La pregunta la atravesó como una daga. No lo sé, cariño. Él está muy ocupado ahora. ¿Te ves triste?, observó la niña con esa intuición que siempre la desarmaba. ¿Se pelearon? Es complicado, respondió Camila, besando su frente para dar por finalizada la conversación. Pero sí, se habían peleado. Y era mucho más que una simple discusión. Era un abismo abierto entre ellos, un abismo lleno de mentiras, de dolor, de promesas rotas. Durante esa semana, los intentos de Leandro por comunicarse fueron constantes e intensos. Ramos de flores aparecían cada mañana en su puerta, con notas escritas a mano que ella no se atrevía a leer, llamadas que dejaba sonar hasta que cesaban. Incluso Lucía mencionó que lo había visto esperando frente a la escuela, aunque nunca se acercó a hablar con ellas. El 7º día, el portero le entregó un sobre. El señor Ramírez insistió en que lo recibiera, señorita Herrera. Dentro había una carta manuscrita. A diferencia de las notas breves de los Ramos, esta ocupaba varias páginas. Camila la dejó sobre la mesa de la cocina, mirándola como si fuera un objeto peligroso. Durante horas, resistió el impulso de abrirla. Finalmente, cuando las niñas dormían, la desesperación por entender, por encontrar algún sentido a todo este dolor, pudo más que su orgullo. Camila, comenzaba la carta, no te pido que me perdones, no tengo derecho a pedirte nada, solo te pido que me escuches una última vez. Las palabras de Leandro fluían con una honestidad desgarradora a lo largo de las páginas. Le contaba sobre cómo descubrió la verdad, sobre el horror y la culpa que sintió, sobre su lucha interna entre decirle inmediatamente o intentar protegerla del dolor. Asumía la responsabilidad total, sin excusas, sin autocompasión. No hay justificación para lo que hice, escribía. No pretendo encontrarla. Solo quiero que sepas que mis sentimientos por ti son, lo único real y verdadero en mi vida desde hace mucho tiempo. Le explicaba las acciones que había tomado, el despido de todos los involucrados, las denuncias penales presentadas contra ellos, la reorganización completa de las políticas éticas de la empresa, y luego, lo más sorprendente, su decisión de renunciar como CEO de Hoteles Ramírez. Una empresa que pudo encubrir algo así, incluso sin mi conocimiento, refleja valores que yo mismo inculqué o permití. Esa responsabilidad es exclusivamente mía y debo asumirla. La carta finalizaba con una petición simple.
Si algún día consideras que puedes escucharme, estaré esperando. No para justificarme, sino para ofrecerte personalmente las disculpas que mereces, y para decirte, mirándote a los ojos, que te amo, que te amé desde el primer momento en que te vi realmente, más allá de todas las barreras que nos separaban. Camila dejó caer las hojas sobre la mesa, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Durante una semana, había contenido el llanto frente a sus hermanas, manteniendo la compostura por ellas. Ahora, en la soledad de la noche, finalmente se permitió sentir todo. La rabia, el dolor, la pérdida. De su padre, de lo que pudo haber sido con Leandro. Y bajo todas esas emociones, algo más persistía, algo que se negaba a morir a pesar de todo. El recuerdo de los momentos compartidos, la certeza de que lo que habían comenzado a construir no había sido completamente una mentira. Al amanecer, tomó una decisión. Necesitaba verlo una última vez, escucharlo, y quizás, aunque pareciera imposible en ese momento, comenzar a buscar un camino hacia la sanación. No por él, sino por ella misma. La decisión de Camila fue tan firme como inesperada. Esa misma mañana, tras dejar a las niñas en la escuela, se dirigió al edificio de Puerto Madero. No sabía si Leandro estaría allí, pero era el único lugar donde podía empezar a buscarlo. «Buenos días, señorita Herrera», la saludó el portero con familiar deferencia. «El señor Ramírez no está en el edificio. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo?», preguntó, sorprendida por su propia determinación. «Ha estado yendo mucho a su casa de San Telmo», respondió el hombre, con una expresión que evidenciaba su preocupación por su jefe, desde que renunció a la presidencia de la empresa. Así que era cierto. Leandro realmente había dimitido. La noticia, aunque mencionada en su carta, la impactó de nuevo. San Telmo, el barrio bohemio y tradicional de Buenos Aires, tan diferente al moderno y aséptico Puerto Madero. No sabía que Leandro tuviera una propiedad allí. Un taxista conocedor le indicó la dirección aproximada después de algunas preguntas. El contraste no podía ser mayor. Frente a ella se alzaba una antigua casona colonial restaurada, con balcones de hierro forjado y paredes de colores cálidos. Nada que ver con el ático minimalista y frío donde lo había conocido. La puerta estaba entreabierta. Camila dudó un instante, pero se armó de valor y entró al pequeño patio interior, donde el sonido de una guitarra la detuvo. Era Leandro quien tocaba, sentado junto a una fuente de espaldas a ella. Jamás habría imaginado que pudiera tocar algún instrumento. «¿Leandro?». Su voz sonó débil, casi un susurro. La música cesó abruptamente. Él se giró, y Camila contuvo el aliento. El hombre frente a ella parecía 10 años mayor que hacía una semana. Ojeras profundas, barba incipiente, la mirada de alguien que no ha dormido en días. «Camila», pronunció su nombre como una plegaria. «¡Viniste!». Se levantó despacio, como temiendo asustarla con un movimiento brusco, dejando la guitarra apoyada contra la pared. «Leí tu carta», dijo ella, manteniéndose a distancia. «Necesitaba verte, hablar contigo». Leandro asintió, indicándole con un gesto que se sentara en uno de los bancos del patio, un espacio neutral, abierto, donde ella no se sentiría atrapada. «Te escucho», dijo simplemente, con una humildad que jamás habría mostrado el CEO implacable que ella había conocido inicialmente. Pero Camila descubrió que, ahora que estaba frente a él, las palabras cuidadosamente ensayadas durante la noche se desvanecían. Solo quedaba la esencia cruda de sus sentimientos. «¿Por qué?», preguntó finalmente, una pregunta que contenía universos enteros. «Miedo», respondió él sin vacilar. «Miedo a perderte».
miedo a ver desaparecer la única luz que había entrado en mi vida. Y fue ese mismo miedo egoísta el que provocó exactamente lo que intentaba evitar. La honestidad descarnada de su respuesta la desarmó. No había ensayos, no había estrategias, solo un hombre enfrentando las consecuencias de sus acciones. ¿Sabías quién era yo cuando nos conocimos? ¿Cuando me contrataste? No. La firmeza en su voz era inquebrantable. Te contraté porque la agencia te recomendó. Solo descubrí la conexión cuando revisaba la auditoría anual, una semana antes de que lo supieras. Camila asintió lentamente. Algo en su interior le decía que estaba escuchando la verdad, por dolorosa que fuera. No sé si algún día podré perdonarte, dijo sincera. No sé si podré separar lo que vivimos de lo que tu empresa hizo. Lo entiendo, respondió él, la resignación tiñendo su voz. No esperaba perdón cuando vine a verte esta mañana. Solo quería que supieras la verdad completa. Un silencio se instaló entre ellos, menos tenso que antes, pero cargado de emociones no resueltas. El sonido del agua de la fuente y los pájaros del patio creaban un telón de fondo sereno para una conversación que era todo menos serena. Renuncié a la presidencia, continuó Leandro, pero mantengo la mayoría accionaria. La estoy usando para transformar completamente la empresa. Nueva dirección, nuevas políticas éticas y un fondo especial para las víctimas de accidentes de tránsito. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Camila. Porque no quiero que pienses que fue un gesto vacío, que te pedí perdón con palabras mientras todo seguía igual. Estoy cambiando lo que puedo cambiar. Había una sinceridad tan descarnada en sus palabras que Camila sintió las lágrimas agolpándose en sus ojos. Las niñas preguntan por ti, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la confesión. Una chispa de vida iluminó brevemente los ojos agotados de Leandro. ¿Cómo están ellas? Te extrañan, respondió con sencillez. Al igual que yo. La última frase escapó de sus labios casi involuntariamente, una verdad que no había planeado reconocer. Leandro se atrevió entonces a acercarse lentamente hasta sentarse junto a ella en el banco. No la tocó, respetando la distancia emocional que aún necesitaba. No puedo cambiar el pasado, dijo con voz ronca, pero puedo prometerte que de ahora en adelante solo habrá verdad entre nosotros, incluso si esa verdad duele, incluso si esa verdad significa perderte para siempre. Y en ese momento, bajo la luz dorada que se filtraba entre las hojas del patio de San Telmo, Camila comprendió que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero también supo, con una certeza que la sorprendió, que estaba dispuesta a intentarlo. 6 meses después, la vida había tomado un curso que ninguno de los dos habría imaginado. El perdón no llegó como una epifanía repentina, sino como un proceso gradual, construido día a día con pequeños gestos, conversaciones honestas y, sobre todo, tiempo. La primera vez que Leandro volvió a ver a Lucía y Sofía fue en un parque neutral, un encuentro breve y cauteloso. Las niñas corrieron a abrazarlo sin reservas, ajenas a las complejidades que habían separado a los adultos. Camila observó la escena desde una distancia prudente, conmovida por la alegría genuina de sus hermanas y por la emoción apenas contenida de Leandro. «Las extrañé tanto», había dicho él, con la voz quebrada, mientras Sofía se encaramaba a su espalda, exigiendo que la llevara como antes. Después vinieron más encuentros, tardes en el zoológico, visitas a museos, helados en Palermo. Cada vez, la distancia entre Camila y Leandro se acortaba un poco más. No hablaban del pasado frente a las niñas, pero en los momentos a solas, las conversaciones eran profundas, a veces dolorosas, siempre necesarias. La transformación de Leandro era evidente para cualquiera que lo hubiera conocido antes.
El hombre frío y calculador había dado paso a alguien más reflexivo, más presente, más humano. La casa de San Telmo se había convertido en su hogar permanente, abandonando el ático de Puerto Madero y todo lo que representaba. Un domingo de primavera, mientras las niñas jugaban en el patio interior de la casona colonial, Leandro le mostró a Camila un documento. «Es para ti», dijo simplemente. «Para ustedes tres, en realidad». Camila lo miró con desconfianza. Habían tenido esta conversación antes. Ella se negaba a aceptar dinero o propiedades como compensación por la muerte de su padre. «No es lo que piensas», aclaró él, leyendo su expresión. «No es una indemnización. Es la escritura de una casa en Palermo. No te la estoy dando, solo quiero mostrártela. Creo que sería perfecta para un nuevo comienzo». ¿Un nuevo comienzo? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significados posibles. «Para nosotros», dijo él. «Si algún día consideras que estás lista». No hubo presión en sus palabras, solo una esperanza callada. Camila tomó el documento y lo hojeó lentamente. La casa era hermosa, espaciosa, con jardín para las niñas, nada ostentoso, pero infinitamente mejor que el pequeño apartamento de Villa Lugano. «Necesito tiempo», respondió, devolviéndole los papeles. Él asintió comprendiendo. El tiempo se había convertido en su aliado más valioso. 2 meses más tarde, Camila recibió una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Al principio creyó que era un error, o quizás estrés. Pero 3 pruebas y una visita al médico confirmaron lo imposible. Estaba embarazada. De gemelos. La noche en que se lo contó a Leandro, sentados en aquella misma terraza donde habían comenzado su reconciliación, las palabras salieron atropelladas, mezcladas con risas nerviosas y lágrimas. «¡Gemelos!», repitió él, incrédulo, su rostro transformándose de la sorpresa a una alegría casi infantil. «Vamos a tener gemelos», confirmó ella, observando cómo la noticia lo atravesaba como una corriente eléctrica. «Estoy de 10 semanas». Leandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. No hacían falta grandes declaraciones. Sus ojos, brillantes de emoción, decían todo lo que era necesario. «Te amo, Camila Herrera», dijo simplemente. «A ti, a Lucía, a Sofía, y ahora a estos 2 pequeños que vienen en camino». «Y nosotros a ti», respondió ella, sintiendo cómo las últimas barreras caían definitivamente. La boda fue sencilla e íntima, celebrada en el jardín de la casa de Palermo, que finalmente habían decidido compartir. Lucía y Sofía, vestidas con idénticos vestidos color lavanda, esparcieron pétalos de rosas, mientras Camila avanzaba hacia Leandro. No fue una ceremonia ostentosa. Ambos habían aprendido el valor de la autenticidad sobre las apariencias. «Los declaro marido y mujer», pronunció el juez, mientras los invitados, apenas una docena de personas realmente cercanas, aplaudían con emoción. El beso que sellaba su unión, contenía todo lo que habían vivido. El dolor, la pérdida, el perdón. Finalmente, la redención que llega cuando 2 personas deciden, contra todo pronóstico, construir algo nuevo sobre las cenizas del pasado. 3 meses después, en una tarde dorada de verano, la familia completa disfrutaba de un picnic en los bosques de Palermo. Camila, con su vientre ya notoriamente abultado, observaba a Leandro jugar con las niñas junto al lago. El hombre grave y solitario que había conocido en aquel ático frío parecía ahora una persona completamente diferente. Reía abiertamente, se dejaba tumbar al suelo por las pequeñas, les contaba historias con gestos exagerados. «¿En qué piensas?», preguntó él regresando a su lado y sentándose sobre la manta. «En nosotros»,
respondió Camila, tomando su mano. En cómo, a veces, el destino toma los caminos más inesperados. ¿Te arrepientes? La pregunta contenía una vulnerabilidad que aún aparecía ocasionalmente. No, dijo ella con firmeza. El dolor nos trajo hasta aquí, y este aquí vale cada lágrima derramada. Mientras el sol comenzaba a descender sobre Buenos Aires, bañando la escena en una luz dorada, Camila apoyó su cabeza en el hombro de Leandro. Las niñas correteaban cerca, riendo, y dentro de ella, dos nuevas vidas se gestaban como la promesa de un futuro que, contra todo pronóstico, se anunciaba luminoso. Después de tantas lágrimas, el amor finalmente había florecido, y ahora juntos escribirían un nuevo comienzo. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.